Buenas tardes, vicesecretario. Pues precisamente por esto último, por la política exterior, le quería preguntar. En primer lugar, le quería preguntar si en términos generales de política exterior el PP está a favor del envío de tropas a Ucrania por parte de España, si es que hay un alto el fuego, como sí han apoyado sus socios del Partido Popular Europeo, el alemán Merz y el polaco Donald Tusk. Y en segundo lugar, por Venezuela, FAES, la fundación del expresidente del PP y del gobierno Aznar, fue muy crítica con Trump, asegurando que su apuesta por Delcy Rodríguez fue una declaración de suma torpeza y que alienta réplicas expansionistas en China o incluso en Rusia. ¿Lo comparten esta visión tan crítica de lo que ha hecho el presidente Trump? Y en términos generales, ¿cómo valoran la elección de Delcy Rodríguez para seguir al frente en Venezuela y el desprecio a María Corina Machado y a Edmundo González? Gracias. Pues, en primer lugar, en relación con Ucrania, a diferencia de lo que pasa en otros muchos países que antes de este tipo de reuniones se da cuenta al Congreso para que darle la información, incluso conseguir el apoyo, este gobierno es de los 9 de los 27 que decide no dar explicaciones, ¿no? Pero de momento no nos ha llamado. ¿Qué es necesario para poder pronunciarse? En primer lugar, que exista la paz, ¿no? Porque el presidente Sánchez parece ser que lo ha vinculado a que exista la paz, que nos digan cuáles son los acuerdos de paz y cuáles son las condiciones de la misión. En ese caso es cuando el Partido Popular se podrá pronunciar. Pero es necesario tener algún elemento más, ¿no? Creo que la posición del Partido Popular no será muy importante cuando el gobierno presume de una mayoría estable, que son sus socios, tanto de gobierno como sus socios parlamentarios, que serán los que le apoyarán cualquier medida que tenga que adoptar en materia internacional. También recuerden que nosotros venimos pidiendo desde hace mucho tiempo al gobierno información en materia de defensa, desde el ámbito presupuestario, cuáles son las partidas que se van a incrementar, de dónde va a salir el dinero, cuáles son los proyectos, cuáles son los planes, y en todo este tiempo el gobierno en ningún caso ha encontrado un momento para responder al Partido Popular, con lo cual cuando nos llamen, cuando conozcamos, será el momento en el que nos podamos pronunciar. Lo que creo que ustedes ninguno duda es de cuál ha sido la posición del Partido Popular desde un primer momento en relación con Ucrania, y es estar ahí apoyando a los ucranianos. Yo creo que eso nadie lo discute y el Partido Popular siempre ha estado ahí. En cuanto a la posición que me preguntaba con respecto a Venezuela, creo que en el documento que publicó el Partido Popular, que fue el único partido que lo hizo público, abiertamente y por escrito, y repito, que es la corriente que luego ha continuado en el ámbito de la Unión Europea, creo que fue a las 48 horas, en los mismos términos que había presentado el presidente Feijóo, nosotros decimos claro que el proceso es necesario, un proceso electoral democrático, en el cual, sin duda, estamos convencidos que tanto Edmundo González, que fue presidente elegido y reconocido en España, aunque el gobierno no quiera asumir lo que se votó en el Congreso, recuerde que aunque el gobierno votó en contra de Edmundo González, en el Parlamento de España se votó a su favor el de ese reconocimiento, y en el Parlamento Europeo también. Pues bueno, nosotros yo creo que ahí lo que entendemos es que el futuro de Venezuela pasa por ese procedimiento democrático de elecciones que permitan que los venezolanos, todos los que están dentro y los que por desgracia los han tenido que exiliarse, puedan tener la opinión de decisión de elegir. Y en cuanto a la posición, yo creo que Marcos Rubio explicó cuál era la posición en relación con María Corina Machado y cuál era el procedimiento que tienen para Venezuela para los próximos meses. Buenos días, señor Bravo. Yo quería retomar la situación en Venezuela, porque decía el presidente del Partido Popular hace unos días que había hablado con Edmundo González. Quería saber si también en estos últimos días ha podido hablar con María Corina Machado para conocer la estrategia de la oposición venezolana de primera mano. También le quería preguntar cómo valora que Trump amenace con tomar Groenlandia. Quería conocer la posición del Partido Popular. Y finalmente quería retomar la pregunta de mi compañero Juan Malamed sobre Ucrania. Entiendo entonces de sus palabras que ustedes sí que están dispuestos a apoyar ese envío de tropas cuando conozcan las condiciones de ese envío, y quién asistiría si finalmente el presidente del gobierno les llama por teléfono. Gracias. Bueno, en cuanto a la situación de Groenlandia, como todos conocen, es una parte del Reino de Dinamarca, son sus ciudadanos los que pueden elegir su estatuto, y así lo recoge la Constitución de Dinamarca desde el año, creo que es, si no recuerdo mal, 53. Groenlandia es un miembro de la OTAN, ¿no? Y tiene un acuerdo de garantía de seguridad, de protección de la Alianza Atlántica. Desde el año 1951
Hay un acuerdo bilateral de defensa con Estados Unidos que le da amplia capacidad a Estados Unidos para poder operar en ese territorio, y yo creo que lo que tenemos que tener es una posición clara de los líderes europeos que estuvieron reunidos y que en ese sentido también se han pronunciado el máximo respaldo a Dinamarca, y ir analizando y viendo cómo se desarrollan los acontecimientos. Pero creo que nuestra posición tiene que ser, lógicamente, respetando la posición que adopte y que decida Dinamarca, que es el país soberano en este sentido, y el que lógicamente es el socio aliado nuestro en el ámbito de la Unión Europea, ¿no? En segundo lugar, me preguntaba por lo de Ucrania. Yo no he dicho apoyar, he dicho que nosotros siempre hemos estado con Ucrania. No todos pueden decir lo mismo. Nosotros, creo que ustedes no discuten cuál ha sido la posición del presidente del Partido Popular, y lo que, insisto, lo mismo. A nosotros de momento no nos han llamado, ni para esto, ni para nada que tenga que ver con defensa. Lo que hemos oído es lo mismo que ustedes, que ha dicho el señor Sánchez, y ha hablado de que será en un proceso cuando haya paz. De momento que sepamos no hay paz, nos tendrán que indicar en qué condiciones va ese proceso de paz, y luego la misión exactamente en qué consiste para que puedan tener. Pero repito, creo que lo importante no es si le va a apoyar al Partido Popular, porque los socios del PSOE no es el Partido Popular. Nosotros estamos al revés, para librarles a ustedes del Partido Socialista. Los socios de Sánchez son otros. Tendrán que preguntarle a Esquerra, al PNV, a Junts, a Bildu, a Sumar, a Podemos, al propio Partido Socialista, qué es lo que va a hacer. Nuestra posición con relación a Ucrania todos la conocen. Nosotros, mientras no tengamos esa información, no nos vamos a pronunciar, pero creo que los que se tienen que pronunciar son los del otro lado. Ya repito, podría haber hecho otra opción, como hacen otros países que antes de acudir a ese tipo de reuniones, reúnen al Congreso, le informan, solicitan el apoyo y entonces van a la reunión. Parecería más lógico para que yo le pudiese contestar con algo más concreto, pero claro, como no tenemos ninguna información más que la misma que manejan ustedes, no tenemos capacidad de respuesta. Pero que nadie tenga dudas dónde está el Partido Popular con Ucrania, donde hemos estado desde el primer momento y donde lo hemos defendido, ¿no? Perdón, sí, me ha preguntado también si tenía el presidente. Saben que ha mantenido conversaciones desde el primer momento, desde julio del año 2024, tanto con Edmundo González como con María Corina Machado, con el apoyo continuo, con ese reconocimiento que llevamos al Parlamento de España, que saben que se consiguió el apoyo, el voto favorable de 177 diputados, que es verdad que el Partido Socialista votó en contra, posteriormente también al Parlamento Europeo, para ese reconocimiento de Edmundo González como ganador de las elecciones que se produjeron en julio 24. Por eso nosotros entendemos que el futuro de Venezuela no puede pasar por Delcy, que era la mano derecha del dictador, que el futuro tiene que pasar por unas elecciones democráticas en las que se puedan presentar, en las que la oposición pueda volver a su país, en las que los ciudadanos puedan volver y que se puedan manifestar libremente con todas las seguridades, para que realmente los venezolanos, que creo que es lo que nos tiene que importar aquí, qué pasa con los venezolanos con los que están en las cárceles y con los que han tenido que salir de su país, que lógicamente querrán volver a su país, ese debe ser el gran objetivo, y eso se consigue sin duda con unas elecciones y con una democracia plena.